Para resolver el quinto ejercicio, ¿qué es lo que se nos pide? Lo que se nos pide es calcular las masas moleculares de estos cuatro compuestos. El primer compuesto corresponde al ácido sulfúrico, el segundo compuesto corresponde al cloruro de bario, el tercer compuesto corresponde al hidróxido de calcio y el cuarto compuesto corresponde al ácido nítrico. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es encontrar o buscar las masas moleculares de cada uno de estos compuestos. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Primero, hacemos el primero, que es ácido sulfúrico. Primer paso, identifico los elementos que corresponden a mi compuesto, que son hidrógeno, azufre y oxígeno. Segundo paso, busco las masas atómicas de cada uno de estos en la tabla periódica. El hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo por mol. El azufre tiene una masa atómica de 32 gramos por mol. Y el oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos por mol. Una vez terminado el segundo paso, como tercer paso es buscar el número de átomos que tienen cada uno de estos elementos dentro de mi compuesto. En el caso del hidrógeno tiene 2 átomos, por lo tanto multiplico por 2. En el caso del azufre únicamente tengo un átomo y en el caso del oxígeno voy a tener 4 átomos. Una vez terminado este tercer paso, como cuarto paso resuelvo cada una de estas operaciones. Me queda que es 1 por 2, son 2 gramos por mol. Segundo elemento son 32 por 1, son 32 gramos por mol. Y por último, en el último voy a multiplicar 16 por 4 y como resultado obtengo 64 gramos por mol. Ahora sí, ya encontré las masas atómicas reales que encuentro por cada uno de mis elementos dentro de mi compuesto. Entonces, una vez teniendo ya las masas atómicas reales, como último paso, voy a sumar todos estos valores. Es decir, voy a sumar 64, o bueno, comenzando de arriba abajo, son 2 gramos por mol del hidrógeno, más 32 gramos por mol del azufre, más 64 gramos por mol del oxígeno. Por lo tanto, como resultado, el ácido sulfúrico tiene una masa molecular de 98 gramos por mol. Y este es mi primer resultado. En el caso de mi segundo ejercicio me piden calcular la masa molecular del cloruro de bario. Y repetimos los pasos que ya hicimos previamente. Identifico qué elementos contiene mi compuesto que voy a trabajar. Y resulta que tiene bario y además tiene cloro. Segundo paso, busco las masas atómicas de cada uno de estos en mi tabla periódica y el bario tiene una masa atómica de 137 gramos por mol. Y el cloro tiene una masa atómica de 35 gramos por mol. Como tercer paso, multiplico por el número de átomos de cada elemento. En el caso del bario, multiplico por 1 y en el caso del cloro, multiplico por 2. ¿Por qué? Por el subíndice que tiene, que corresponde al número de átomos que tiene ese elemento. Y resuelvo como tercer paso, multiplicando. 137 por 1 son 137 gramos por mol. Y el siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 35 por 2. Como resultado yo voy a obtener 70 gramos por mol. Una vez teniendo ya las masas atómicas reales, voy a sumar mis dos valores. Sumando 137 más 70, voy a tener un resultado de 207 gramos por mol. Y esta es la masa molecular de mi compuesto de cloruro de bario. Como tercer ejercicio, yo tengo el siguiente compuesto: hidróxido de calcio. Primer paso, ¿qué es lo que hago? Identifico los elementos que tengo en mi compuesto, que son calcio,
oxígeno e hidrógeno. Segundo paso, coloco sus masas atómicas correspondientes. En el caso del calcio tiene una masa atómica de 40 gramos por mol. El oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos por mol y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo por mol. Como segundo paso, identifico el número de átomos que tiene cada elemento. En el caso del calcio va a tener únicamente un átomo. En el caso del oxígeno va a tener 2 átomos. ¿Por qué va a tener 2 átomos? Porque recuerden cuando yo tengo a mi anión entre paréntesis y afuera hay un subíndice, este subíndice va a afectar directamente a los elementos que se encuentren dentro de ese paréntesis. Es decir, va a multiplicar el número de átomos que tenga. Por ejemplo, en el caso de este oxígeno, ¿cuántos oxígenos tiene dentro del paréntesis? Tiene únicamente un oxígeno. Pero como se encuentra dentro de un paréntesis que un subíndice está afectando el número de átomos, voy a multiplicar el valor del número de átomos de oxígeno por el de afuera. Por lo tanto, serían 2. Y en el caso del hidrógeno, también sería el mismo caso. ¿Por qué? Porque dentro del paréntesis únicamente tiene un solo átomo. Pero como por fuera del paréntesis yo encuentro un subíndice, ese subíndice también va a afectar al número de átomos del hidrógeno. Por lo tanto, el número de átomos de hidrógeno yo lo voy a multiplicar por 2. Y aquí le pongo por 2. Con esto ya encuentro la masa atómica de mis elementos. Posteriormente, como cuarto paso, voy a multiplicar los valores. 40 por 1, 40 gramos por mol. 16 por 2 sería igual a 32 gramos por mol. Y por último, que es 1 gramo por mol por 2, es igual a 2 gramos por mol. Una vez identificadas las masas atómicas reales, ahora sí, como último paso, los voy a sumar. Sumando 32 o 40 más 32 más 2. Como resultado voy a obtener que esta masa molecular del hidróxido de calcio tiene una masa de 74 gramos por mol. Y este es mi tercer resultado. Para el caso del último ejercicio, yo tengo el siguiente compuesto, ácido nítrico. ¿Cómo voy a encontrar su masa molecular? Divido en los elementos que se compone ese compuesto, que es hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Segundo paso, voy a colocar sus masas atómicas. En el caso del hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo por mol. El nitrógeno tiene una masa atómica de 14 gramos por mol. Y el oxígeno tiene una masa atómica de 16 gramos por mol. Ya identificado sus masas atómicas, voy a ver su masa atómica correspondiente al número de átomos que tiene cada elemento dentro de mi compuesto, que es este. Entonces yo sé que en hidrógeno únicamente tiene un átomo. El caso del nitrógeno también tiene un solo átomo. Y el caso del oxígeno tiene 3 átomos. Posteriormente voy a multiplicar los valores. 1 gramo por mol por 1, tengo como resultado 1 gramo por mol. 14 gramos por mol por 1, voy a tener como resultado 14 gramos por mol. Y por último, 16 gramos por mol por 3, voy a tener 48 gramos por mol. Una vez identificadas las masas atómicas reales, ahora sí las puedo sumar. Sumando 1 más 14 son 15. 15 más 48 son 63 gramos por mol. Y esta es la masa molecular
¿De quién? De mi compuesto de ácido nítrico. Y con esto terminamos el ejercicio número 5.